Equilibrio emocional. Quiero compartirles una pequeña reflexión, introspección en nuestras vidas para que vayamos conociéndonos un poco más, y es fundamental en el día a día, en el contexto en el que nos desenvolvemos, lo laboral, en lo familiar, con los hijos, con la pareja, también uno como hijo, como hija, como hermanos. Todo el contexto es fundamental. ¿Cómo encontrar entonces este equilibrio emocional? Muchos comentan, muchos estudios, el marketing. Siempre soy en esto muy crítico con la psicología positiva, el marketing que se vive, de toda esta programación neurolingüística también, muchas terapias alternativas que generan cierta emoción, ciertas pautas para lograr un equilibrio emocional. Creo que tenemos que tener un control, tomar nota de muchas cosas que nos suceden. Si no llevamos un control, podemos recibir cursos de diferentes temáticas, diferentes aperturas mentales, pero que no llevan a nada. No llevan a nada porque son un marketing emocional. Se deja llevar, nos dejamos llevar por la emoción. Y en psicología está muy claro el vender, el marketing, las compras que hacemos. Y si nos ponemos a analizar lo que hemos comprado, por ejemplo, este mes o este día, esta semana, son cosas a veces que no necesitamos, sino es por lo emocional. Veo esto, me gusta y siento esa emoción, después tengo esa sensación de culpa, de arrepentimiento, porque lo compré. Si no me gusta, a los días o a las semanas. Entonces todo esto es emocional, eso está claro, somos seres emocionales. Entonces eso pesa mucho más que a veces un pensamiento racional. Entonces, ¿cómo tener ese control emocional? Si la misma psicología del marketing, el mismo marketing nos engloba o nos lleva a indagar o a explotarnos de una manera emocional. Entonces, hay que tener muy en claro que el equilibrio emocional tiene que ver mucho con el conocimiento de nuestras emociones. Por ejemplo, una persona impulsiva no tiene conocimiento de sus acciones a la hora de actuar. Cuando pasa la situación, sí tiene ese conocimiento de culpa, de que por qué hice esto, no he mejorado, pero vuelve a surgir otra vez una nueva oportunidad para que ella o él actúen de una manera distinta, y de nuevo es impulsivo, se enoja demasiado, grita, se desborda emocionalmente. Al pasar del tiempo vuelve a tener esa culpa y no tiene ese avance. Entonces todo esto nos lleva a un desequilibrio emocional. Entonces lo principal es llevar un diario de emociones. El diario de emociones consiste en escribir precisamente lo que siente cuando actúa de determinada manera, cuando le dicen o le hacen determinada situación, qué pensamientos tiene, para no controlarse y actuar de una manera deliberada sin tener un cierto equilibrio. También hay que reconocer que el equilibrio emocional no es lineal, como muchos piensan o lo venden. No es equilibrio emocional estar siempre con una emoción, sino es un sube y baja. Lo interesante es conocernos para saber cuando estamos de bajón, cómo debemos de actuar, tener esas herramientas de conocimiento, introspección,
para salir de esta emoción o disfrutar esa emoción de enojo. Eso es lo interesante cuando se tiene ese equilibrio emocional, que es más que equilibrio, es sinónimo de conocimiento, de apertura mental, de tener toda esta información, pero también saber actuar de manera determinada para lograr un avance en la vida, un avance en lo personal. Entonces, si te desbordas constantemente, si no tienes ese control, eres muy impulsivo, te enojas fácilmente, generas siempre problema para tomar una decisión con las otras personas, con tu familia, tus hijos, no tienes ese control, regañas mucho, das muchos sermones, no eres democrático, no tienes esa apertura mental para nueva información, entonces no estás en el camino del equilibrio emocional, en el conocimiento de tus emociones. Si como primer punto, escribir todas las emociones que sientes este día, cómo actuaste cuando te dieron una noticia que esperabas, o cuando te dieron una noticia que no esperabas, o cuando te llamaron la atención en el trabajo, cuando te corrigieron en el trabajo, cuando no obtuviste lo que deseabas, ¿cuál fue tu emoción? Entonces, si uno va escribiendo y conociendo esas emociones, cómo actúas con tus padres cuando te corrigen, cuando te llaman la atención, cómo actúas con tu madre, cómo actúas con tus hermanos, con tu profesor, profesora, cómo actúas en el colegio, en la escuela. Cuando tenemos todo ese conocimiento, entonces podemos indagar en qué emociones son las más fuertes que tenemos para ir conociéndonos, porque si no tenemos ese conocimiento no logramos ese avance, ese equilibrio emocional. Entonces no te dejes llevar por el marketing de la psicología positiva, de las terapias alternativas que te prometen cambiar de un día para otro. Es un proceso el conocimiento emocional, para que cuando vayas a un supermercado no te dejes llevar por la emoción de comprar, sino por la necesidad de un objeto. Esto es el equilibrio emocional, en pequeños detalles se puede medir. Ve a un supermercado hoy o cuando tengas tiempo, esta semana, este mes, y lleva la lista de lo que en realidad deseas. Pero si no tienes un equilibrio emocional, vas a comprar muchas más cosas, y cuando llegues a casa vas a decir: esto no necesitaba, esto no me sirve, esto ya no me gusta. Entonces eso es el no tener un equilibrio emocional en pequeños detalles. Cuando se va a comprar ropa, a los días o las semanas ya no le gusta o no te gusta lo que compraste. Eso es no tener un equilibrio emocional. Te dejaste llevar por la emoción del color, por la emoción de lo hermoso o bello, y no por la necesidad que surgía, que te quedaba bien. Entonces, cuando no hay todo ese conocimiento emocional, pagamos por el mundo con la emoción, y nos jalan de aquí, nos jalan de allá, nos tienen como títeres cuando no tenemos el equilibrio emocional. Es divertido todos estos estudios que se han hecho, divertido por una parte y duro por la otra de cómo lo hacen, pero lo duro es cómo nos manipulan en las emociones, cómo nos manipulan, por ejemplo, en un trabajo donde nos venden emoción, no nos venden lo que en realidad se requiere. Por ejemplo, en muchos trabajos piramidales que tienen mucha fama, venden emoción, venden aquel que tiene tanto rango, dan esa conferencia y toda la emoción se siente de alegría, felicidad, de que puedo prosperar, puedo ser millonario, y cuando nos damos cuenta no es así. Entonces todo esto es emoción, todo esto es emocional. Podemos ver muchos programas de televisión que manejan demasiado la emoción, lo mantienen a uno entretenido. Entonces todo esto es emocional. Indaguemos en estas situaciones
y verán que llevar un diario de emociones es importante para conocernos y tener ese conocimiento de lo que en realidad somos. Mucho gusto.